amigos de Motofichas, estamos aquí con la nueva BMW F850 GS, un modelo que se ha renovado por completo para mantenerse como referencia dentro de su segmento, el de las trail de media cilindradas. Los cambios afectan a dos apartados realmente importantes, el motor y el chasis, con nuevos elementos que luego pasaremos a analizar más detalladamente. Lo que no cambia es sus capacidades ruteras, donde destacamos esa suspensión de largo recorrido y su rueda delantera de 21 pulgadas. Como os comentaba, uno de los principales cambios se encuentra en su chasis. BMW ha abandonado la estructura multitubular que acompañaba a las F800 de anteriores generaciones y ha optado por un monocasco de acero que integra el motor como elemento portante. A este chasis acompañan unas suspensiones que no hay cambio respecto de los modelos anteriores. Se mantiene la horquilla invertida de 43 milímetros de diámetro sin posibilidad de regulación, con un monoamortiguador trasero que incluye regulación en precarga y extensión. Además, esta unidad está dotada de las suspensiones electrónicas de BMW que entran en funcionamiento junto con el control de tracción y el ABS. Hablando de ABS y de frenos, pues comentar los discos delanteros, doble disco delantero de 305 milímetros y uno trasero que con el ABS desconectable. Los cambios en la parte de ciclo tienen su implicación también en el apartado estético, donde se mantiene el pico de pato y el doble faro asimétrico, que en este caso es de full LED. ¿Dónde se encuentran las principales diferencias respecto al modelo anterior? Pues en la parte delantera, donde al estar colocado el depósito de combustible ahí, pues se gana en robustez, muy parecido al resto de la familia GS. ¿Esto qué pasa? ¿Qué implicaciones tiene? Pues que detrás ha quedado todo más despejado al no estar aquí ya el depósito de combustible. De esta manera, pues da sensación de liviana, más ligera, y donde además se puede, pues luce más el escape, que en este caso es una Craftovia diseñado específicamente para este modelo. El nuevo chasis hace que la BMW F850 GS sea más baja que la versión anterior, pero aún así el asiento queda situado a 860 milímetros de altura, que es una medida que todavía puede resultar un poco elevada para algunos usuarios. Pero yo, que mido 1,65, llego al suelo pues con bastante facilidad. Como podéis ver, pues me subo a la moto con facilidad, puedo quitar la pata de cara y llego bastante bien al suelo. Pero aún así, los que se encuentren incómodos con esta altura, BMW ofrece distintas opciones, como asientos más bajos o incluso un kit para rebajar la altura de la moto en hasta 4,5 centímetros. En cuanto a la posición de conducción, pues como podéis ver, pues el manillar queda a una buena distancia, las manetas tanto de freno como del embrague son regulables y las botoneras son de fácil accionamiento. Los espejos quedan bien situados y lo único que echamos en falta es una pantalla un poco más alta y unas estriberas algo más anchas para la conducción off-road. Para la conducción en carretera están bastante bien, con una buena altura para llevar las piernas flexionadas e incluso para conducir de pie. El otro gran cambio se encuentra aquí dentro, en el motor. Mantiene la estructura de 2 cilindros en línea, pero aumenta de cilindrada, pasa a cubicar 853 centímetros cúbicos. Un cambio que además implica el cambio de denominación, porque ahora la moto se llama F850 GS en vez de F800 GS. Aparte, también se incrementa la potencia, pasa a tener 95 caballos de potencia, que es la medida, digamos, estándar en esta categoría de trail de media cilindrada y que tiene su lógica en la búsqueda de ese usuario del carné A2. La moto, además, incluye control de tracción y 2 modos de conducción. No obstante, esta unidad en concreta tiene unos modos de conducción adicionales. La F850 GS cuenta con una instrumentación analógica digital de serie, pero esta unidad en concreto cuenta con el Connected Ride, que es opcional. El Connected Ride incluye una pantalla TFT de 5,6 pulgadas que se maneja a través del multicontroller y esta botonera. El panel, digamos, principal, pues incluye el cuenta de revoluciones, la velocidad, la marcha engranada, nivel de combustible, el modo de conducción, temperatura y reloj horario. Con el botón menú, pues vamos variando, como veis, el nivel de combustible, pues el kilometraje total, un parcial, un segundo parcial, consumos medios de cada uno de esos parciales, el tiempo de uso, el tiempo de descanso
velocidades medias y en este caso también se incluye pues el nivel de presión de los neumáticos y la autonomía. Después, si vamos con el botón menú, entramos en el menú de moto, que además estos menús se pueden entrar tanto en marcha como en parado. Yo repito siempre, preferible hacerlo en parado, cuanto menos distracciones en marcha, mejor. ¿Qué incluye este menú? Pues para empezar tenemos el estado del vehículo. Pues aquí donde nos dice pues, la temperatura del motor, nuevamente pues, la presión de los neumáticos, la autonomía, y con el multicontroller vamos pasando de pantalla en pantalla. Aquí es un resumen de ese parcial primero, el parcial segundo. Después tenemos nuevamente los datos de motor y de presión neumáticos, y por último pues el mantenimiento con las fechas de la próxima revisión o el kilometraje restante. Para salir, pues nuevamente con el botón de menú vamos saliendo. ¿Qué otras opciones nos permite el Connected Ride? Pues nos permite la navegación, música o atender llamadas a través del smartphone. Para ello tendríamos que tener descargada en nuestro teléfono móvil la aplicación gratuita de BMW Connected Ride y además conectarlo mediante un dispositivo al casco. En este caso no contamos con ello y por lo tanto no lo podemos mostrar, pero su uso es bastante intuitivo y sencillo. Al lado del botón del menú tenemos dos botones. Uno es el del ABS para conectar y desconectar tanto el ABS como el control de tracción. El ABS se puede hacer en marcha, el control de tracción hay que hacerlo con el motor en marcha, pero en parado. El de abajo del ABS y el control de tracción es el de la suspensión. Aquí nos permite, como podéis ver, está en posición Road, que es algo más cómoda, y si le damos otra opción nos pasa a Dynamic, que es un poco más de dureza en el amortiguador trasero, pues para mantener una conducción un poquito más deportiva. Si además mantenemos pulsado, a la derecha, como podéis ver, indica el amortiguador con un casco. Para hacer esos cambios, diciendo si tienes pasajero o vas con carga, requiere que el motor esté encendido, motor encendido, pero en punto muerto. De esta manera tenemos distintas opciones para que la suspensión electrónica vaya adecuándose tanto a ese peso que le hemos marcado como al estilo de conducción. Al otro lado del manillar, en el puño derecho, tenemos los modos de conducción. Con un botón que indica Mode, pues vamos pulsando y vamos pasando de Road a Dynamic, a Enduro o a Rain. Ya os dijimos al principio que de serie cuenta con dos, Rain y Road. Y con el modo de conducción Pro, pues añadimos dos más, el Dynamic que os hemos mostrado y el Enduro. Una vez comenzamos la marcha, pues lo primero que notamos es la diferencia de sonido respecto de la versión anterior, sobre todo en esta unidad en concreto, que lleva un escape a Krapovic que es opcional y que le da un sonido bastante más ronco. Pero lo que llama realmente la atención una vez en marcha es la suavidad en la entrega de potencia. Como podéis ver, pues la nueva F850 pues permite una conducción pues bastante relajada y sosegada si uno quiere. Ahora vamos en el modo Road de los distintos modos de conducción que tiene. Podemos bajar, fijaos que voy en cuarta velocidad, dejo caer hasta morir de vueltas, acelero, la moto responde sin ningún problema, sin titubeos, porque eso es lo que destaca el trabajo hecho en el nuevo propulsor. Es un propulsor con muchísimos medios, muchísimos bajos y con una entrega de potencia bastante lineal. Entonces, ¿qué nos ayuda esto? Pues nos ayuda sobre todo en este tipo de carreteras de curvas donde nos tenemos que centrar solamente en el pilotaje, pues porque lo demás lo hace todo la moto. Como os indicaba, voy en el modo Road. Deciros que de serie esta moto trae dos modos, el modo Road y el modo Rain.
con una entrega de potencia pues más suave para cuando encontramos pues el suelo más deslizante. ¿La diferencia entre un modo y otro? Pues sí que es apreciable. Pues en el modo road, digamos, el motor responde con más alegría cuando abrimos el acelerador. En el modo rail, pues lo opuesto, claro, lógicamente. Pero es que además BMW ofrece distintas opciones. Esta unidad en concreto cuenta con los modos de conducción Pro, que incluye dos modos adicionales, que son el Dynamic y el Enduro. Con el Dynamic, pues las subidas de vueltas son todavía más alegres que con el modo Road, mientras que con el modo Enduro, pues tenemos pues una entrega de potencia pues que nos permite derrapar con mayor facilidad para, digamos, enlazar las curvas. Digamos que, resumiendo, el nuevo motor ha sido todo un acierto por parte de BMW. ¿Por qué? Pues porque además de ser muy fácil de conducir en carreteras reviradas, pues además tiene una respuesta bastante enérgica si salimos ya a autopista, incluso yendo con pasajero y con maletas. No vamos a notar en absoluto falta de potencia respecto de otras Maxi Trail y las velocidades legales se mantienen con bastante facilidad. Un apartado que me gustaría destacar es el del cambio. Es un cambio pues muy preciso, muy directo, muy bien escalonado. Siempre se encuentra una marcha adecuada para circular con la moto. Además va acompañado de un embrague que también su accionamiento es bastante suave, bastante preciso. Me ha encantado, es de los mejores cambios que he cogido últimamente. Además es que esta moto va con el cambio rápido bidireccional sin embrague. Es un sistema pues que sobre todo es bastante útil cuando estás con el motor muy revolucionado y sobre todo subiendo de marchas. A la hora de reducir pues es algo más brusco. Sobre todo se vuelve muy brusco cuando estamos reduciendo en marchas cortas y a baja velocidad. Ahí recomiendo usar el cambio manual porque ya os digo que es una gozada. El cambio rápido, pues cuando es útil, pues cuando estamos enlazando una serie de curvas, vamos haciendo una conducción un poquito más deportiva y entonces pues nos permite no perder ni un segundo en desacelerar ni en coger el embrague. Pero en cambio en el uso normal del día a día, pues sinceramente me he sentido más cómodo con el cambio manual. Otro apartado que me ha llamado muchísimo la atención es el del consumo. Pues fijaos que estoy comprobando ahora y en el día de hoy pues me marca un consumo de 3,7 litros a los 100 kilómetros. De manera oficial, BMW anuncia un consumo de 4,1 en un consumo mixto. Y yo esperaba pues que estuviera incluso por encima. Lo que no me esperaba era estar por debajo de los 4 litros. ¿Esto qué permite? Pues que con su depósito de combustible de 15 litros, que yo al principio lo tenía como un poquito escaso para una moto de corte aventurero, pues resulta que para nada, porque claro, si añadimos a esa capacidad estos consumos, estamos hablando de una autonomía superior a los 400 kilómetros, ¿no? Que se dice pronto. Está clarísimo que aunque sea una moto muy cómoda, porque es una moto que está enfocada para rutear y estarse muchas horas encima, 400 kilómetros de seguido, pues bueno, no es una cifra que esté al alcance de todo el mundo, hay que tener bastante aguante. Ya que hablamos de aguante, pues decir que por su asiento no será. Y es que, como había comentado anteriormente, al principio, pues el asiento es bastante amplio y cómodo, lo que nos permite pues estarnos, no sé si esos 400 kilómetros de seguido sin bajarnos de él, pero sí que nos va a permitir unas marchas, unas rutas, unos trayectos de seguido bastante continuados, ¿no? Lo único que sí que echamos en falta, ya que estamos hablando de la comodidad en marcha, es una mayor protección aerodinámica por parte de la pantalla, que no del cuerpo. ¿Por qué? Pues porque con el depósito, pues
queda bastante cubierto. Esa imagen que decíamos más GS, más tipo como las 1250, pues nos hace que las piernas y la parte baja del vientre pues quede bastante protegido de las inclemencias meteorológicas. Pero la pantalla no, notamos muchísimo viento en la cara y eso se solucionaría pues con una pantalla más alta o una pantalla regulable, que en este caso pues no incorpora este modelo. En cuanto al nuevo chasis, pues también podemos hablar bien de él. Este bastidor monocasco de acero pues responde con bastante agilidad a la hora de afrontar las curvas y con mucha nobleza, siempre con el tren delantero bastante fijado al suelo. Sí que notamos pues que las suspensiones son un pelín blandas, ¿no? La horquilla, sobre todo, que además el problema que tiene es que no tiene regulación posible, por lo tanto es lo que hay. Es una suspensión que en un primer recorrido es blanda, luego se endurece, pero es ese primer momento cuando realizamos las frenadas que la moto se tiende a hundirse de delante. Sobre todo ese es un factor que se acrecienta con la posición del depósito tan elevada, de manera que la moto se vuelve algo cabezona, pues a la hora de llevar una conducción un poquito más agresiva. La suspensión trasera, en cambio, sí que permite regulación y es más fácil pues llevarla a una situación pues más agradable para la conducción que queramos llevar. Además, en este caso está dotada de las suspensiones electrónicas, de manera que pues podemos pues ponerla en la posición que deseemos, pues por carga, ¿no? Tanto si vamos solos como si vamos pasajeros o vamos con las maletas llenas. La suspensión se va adaptando de forma automática según pues a ese estilo de pilotaje que queramos llevar y al estado del asfalto. Es una pena que todas estas mejoras que BMW ha introducido en su trail pues no hayan tenido su continuidad en las suspensiones ni en los frenos. No es que la moto frene mal ni mucho menos, pero sí que he hecho en falta un poquito más de mordiente, especialmente en asfalto, porque en campo sí que se agradece el que no sea una frenada muy brusca, pues para no ponernos en aprietos y bloquear la rueda delantera en situaciones de menos adherencia. Pero en asfalto sí que me hubiera gustado que hubiera tenido un poquito más de potencia, más mordiente, teniendo en cuenta pues la potencia y el peso de esta moto. En resumidas cuentas, estamos ante una moto que nos ofrece muchísimo en este tipo de carreteras pues un poquito más reviradas, donde sacar provecho a todo ese par y a toda esa potencia ofrecida desde lo más abajo de su régimen de vueltas, ¿no? Es una moto pues que nos va a dejar disfrutar de este tipo de trazados muy revirados, donde abrir y cerrar gas es una constante y donde su nobleza a la hora de entrar en las curvas pues va a quedar en un plano superlativo, ¿no? Es una moto que es como decía al principio, encaminada a viajar tanto por todo tipo de rutas, pero sobre todo pues estas carreteras perdidas, pues un poquito que nos da esa sensación de libertad que tanto le gusta a la marca alemana. Bueno, amigos de Motofichas, hemos acabado la ruta de hoy en un lugar especial. Los que montáis habitualmente por la Comunidad de Madrid sabéis de dónde os decimos. Y como especial es la F850 GS, una moto que, como os decíamos al principio, ha introducido unos cambios que se notan y mucho en marcha. Para empezar, sobre todo en el motor. Es un motor pues, que tiene una entrega de potencia y mucho par a bajo y medio régimen, que hace que sea una conducción pues, más agradable, más fácil de llevar y que encima vibra bastante menos que el modelo anterior. También es nuevo el chasis, como decías al principio. ¿Y esto qué implica? Pues es una moto pues, que es más estable y es más ágil de entrar
y sacar en las curvas. ¿Dónde encontramos su contrapunto? Pues en las suspensiones que no se han tocado de la anterior versión y se nota, están un poco desfasadas respecto del motor y de ese chasis que os comentaba. Sería ese punto en el que BMW debería pues, enfocar en próximos cambios. Podemos decir que BMW ha apostado por una filosofía más conservadora y lejos de irse a esa última tendencia de más off-road, BMW apuesta por una moto rutera, como es esta F850 GS. Para ello, pues, plantea una moto bastante cómoda, bastante sencilla de conducir y apta no solo para los grandes viajes, sino también para el día a día. Por último, me gustaría terminar hablando del precio. La F850 GS de serie cuesta 11.750 euros, un precio bastante razonable para el equipamiento y la calidad de sus componentes. No obstante, BMW permite añadir distintos accesorios de forma individual o a través de paquetes. De hecho, esta unidad en concreto equipa prácticamente todos ellos, pero hace que su precio supere los 15.700 euros. Bueno, pues espero que os haya gustado la prueba y os esperamos aquí en nuestro canal de Motofichas. Hasta luego, amigos.